Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Hoy estamos llegando a la clase final, al número 16 de las 16 que estaban planteadas desde el principio del semestre. Este es el curso de ampliación de Psicología de lo Sagrado que se ha dictado durante este semestre, auspiciado por el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Hoy ya queremos, en principio, presentar algunos proyectos que están pendientes de lo que vamos a hacer, explicar un poco de lo que vamos a hacer o a proponer para los semestres que vienen. Y además vamos a abrir todos los micrófonos para escuchar las experiencias de ustedes durante este semestre. Cualquier observación, cuestionamiento, etcétera, será muy bienvenido porque eso nos va a ayudar a crecer. Comenzando entonces, podríamos decir que este reencuentro, esto que estamos haciendo en el doctorado de la UCB, aunque somos egresados de aquí y dimos clase hasta el 2008, esto ha sido una especie de reencuentro. Y quiero decirle que ha sido para mí uno de los reencuentros más exitosos para mí en cuanto a relación institucional, la apertura con que me han tratado y además he visto la posibilidad de muchos proyectos que uno venía trabajando desde hace años, de pronto es posible pensar que ya hemos encontrado un nicho para desarrollarlo. Por supuesto, esto tendrá mucho que ver con la receptividad que exista en el sentido de ver si lo que uno cree que es interesante, porque uno lo viene investigando hace muchos años, habría que ver a cuánta gente le interesa, porque de eso se va haciendo con la práctica. Hasta ahora puedo decir, este es mi primer año de reincorporación y los resultados han sido muy, muy, muy importantes y muy exitosos desde mi punto de vista. Y creo que, bueno, a partir de ahí uno ha planificado otras cosas para irlo desarrollando. La mayoría, bueno, para quienes no me conozcan ya desde el punto estricto del académico, que aunque con todos he tenido alguna experiencia previa, incluso antes de estos cursos, excepto Jean-Franc, que se ha incorporado dentro del doctorado de Ciencias Sociales. Todos los demás ya tenía experiencia previas, por lo menos de que habían sido alumnos de uno en otras instituciones. Nosotros funcionamos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, algo que nosotros, junto con los fundadores, lo creamos en 1991. Es decir, que vamos a cumplir en junio 35 años de funcionamiento como una asociación civil dedicada a la investigación, que nunca ha tenido un local propio, pero que ha trabajado con numerosas instituciones. Y hoy lo que tenemos son locales en línea muy importantes para la expansión de nuestro trabajo y nuestras investigaciones, como son en la página de CISCUBE, formada en el 2011, en donde ya tenemos 1.975 entradas subidas. ¿Qué digo? 975. Estamos a 25 de llegar a las primeras 1.000. Para quienes trabajan en línea y conocen cómo funcionan estas páginas, el tener 975 es bastante y sin embargo queremos ahora subirlo muchísimo más. También tenemos dos canales de YouTube que tienen 155 videos, de los cuales hay por lo menos 10 que se hicieron este semestre, 10 en cada uno, pero son 155 videos con mucha información. Además tenemos dos canales en ebook que es con
con podcast. No hemos podido subir todos los podcasts que tenemos, son casi 1800 podcasts, pero no hemos tenido, digamos, el tiempo y los recursos para poderlos montar. Pero entonces tenemos muchas cosas producidas, además de artículos y libros, etcétera. Entonces, dentro de eso, nuestras líneas de investigación funcionan también con líneas docentes. Con líneas docentes que nosotros las planteamos para que cualquier persona que vaya a cursar esas materias, que tenga afán e interés en investigar, puede seguir esas investigaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en nuestra experiencia personal, cuando fuimos coordinadores y creadores de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Escuela de Filosofía, responsabilidad que mantuvimos durante 20 años, es decir, 40 semestres, nosotros planteamos y dictamos 110 materias diferentes. Prácticamente todos los semestres dábamos entre 3 y 4 materias nuevas, o entre 2 y 4, o 3 y media, si se quiere sacar en promedio. Es decir, que ahí hubo un proceso de investigación que uno asumió y fue muy interesante quienes participaron durante el tiempo que participaron. Así hemos planificado las líneas docentes. En este caso, aunque esta vez es la primera que dictamos, que es Psicología de lo Sagrado, eso pertenece a una línea docente, que es la línea del campo religioso mundial. Nosotros, en líneas generales, a lo largo, especialmente a partir de 1994, al menos en 5 instituciones, hemos dictado materias de este campo religioso mundial en un número de 44 o 46, si mal no recuerdo, asignaturas diferentes. Entonces ahí hay mucho, ahí fue donde uno se fue, digamos, convenciendo de la importancia del campo religioso mundial, de la diversidad y de la complejidad. Porque yo venía de haber trabajado el campo de la cultura y después comencé a trabajar, digamos, el campo también del religioso mundial, que es un mundo bien complejo. Este es el que hemos comenzado a desarrollar en este primer semestre de esta experiencia. Al principio no sabíamos si iba a funcionar o no iba a funcionar y planteamos un tema que podía lucir novedoso y atractivo para muchas personas, como efectivamente lo fue. ¿Cuál es el de Psicología de lo Sagrado? Ahora hemos decidido, a partir del impulso de este primer semestre, nos sentimos, como dirían ahora, empoderados, pero con mucho ánimo, de compartir una formación científica y rigurosa. Fíjense que aquí todos los cursos van a conducir a algún tipo de diploma. Por eso que lo estamos haciendo con el posgrado de la UCB, especialmente con el doctorado de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque queremos una formación rigurosa. ¿Por qué lo hacemos? Porque primero que ya por el tiempo que ha pasado, en mi propia experiencia de vida, mi propia biografía, ya uno no puede estar planificando como hacía antes para 30 años, porque bueno, ya sería un poco fantasioso que uno va a estar dando clase dentro de 30 años. Entonces, la planificación que uno realiza es lo más intensa posible para formar personas con capacidad científica de comprensión del campo religioso mundial. ¿Por qué? En el 94, cuando comenzamos ya a dictar clases, que lo comenzamos en la maestría de Teología Pastoral del ITER, que se estrenaba ese año, ha pasado mucho tiempo y lo que pensábamos incipientemente en el 94, hoy en día estamos absolutamente convencidos. No solamente que el campo religioso mundial es un elemento básico para comprender la sociedad, pero también para comprender toda la realidad. Porque si nos vemos la proposición que hacía Edgar Morin, si lo pronunciamos en castellano, él decía que hay 3 grandes universos complejísimos o hipercomplejos
para utilizar su expresión, que son la sociedad, el universo físico y la psicología, la mente del ser humano. Tres grandes hipercomplejidades, cosa con la cual estamos completamente de acuerdo. Entonces, cuando lo vemos así, resulta que el campo religioso mundial es capaz de presentar un escenario muy interesante para estudiar esas tres hipercomplejidades. Por eso es que entonces, con el campo religioso mundial, queremos formar especialistas de alto nivel de comprensión, porque además también es difícil encontrar una titulación, por ejemplo, en posgrado, directamente como maestría o doctorado en ciencia de la religión. Eso no es tan fácil de encontrar. En algunos países existe, pero es muy difícil, por lo menos en Venezuela, hasta ahora ese tipo de cosas no existe. Entonces, ¿qué sucede? Que para aquel momento tampoco teníamos, digo el 94, hará 32 años, no teníamos la conciencia que tenemos hoy de que se iba a promover y a desarrollar una lucha civilizacional. Sí, y se fue desarrollando y después nosotros llegamos, por supuesto, al entendimiento de que toda lucha civilizacional o toda civilización descansa su sentido en una religión. Entonces, bueno, a partir de esa cosa es que hemos planificado todo una línea docente en lo que tiene que ver con religiones, el campo religioso mundial. Como esto es solamente una breve cosa, por ejemplo, este semestre vamos a trabajar lo que es la antropología de lo sagrado, que incluso debió haber figurado como el primer seminario, pero por las razones que explicábamos, no estábamos muy seguros de que pudiese ser captada su importancia. Este es el primero. Y ese es el que vamos a dar este semestre y por eso hoy ya se les colocó en el chat el diseño, y sobre ese diseño que hizo digamos ya el doctorado, yo quisiera llamar la atención porque a veces uno no lo tenía tan en cuenta. Fíjense que el curso de ampliación, la duración, y eso es lo que aparece en el aviso, 256 horas académicas. Entonces, cuando yo lo vi, dije, bueno, ¿cómo es eso? Porque yo voy a dictar es 45. Pero resulta que en los estándares internacionales, los cuales son compartidos por nuestra UCB, que está completamente al día, también se cuentan las horas que se supone que va a trabajar cada uno de los alumnos que va a realizar este curso, que pudiéramos retrospectivamente decir qué es lo que ustedes más o menos han trabajado también durante este semestre. Entonces, en su respectiva, digamos, diploma o por lo menos en la constancia, va a aparecer o por lo menos va a estar en el archivo, son 256 horas académicas. Eso significa quizás una mayor valoración del esfuerzo que hemos realizado todos, tanto ustedes como la cátedra, para poder formular las preguntas, esos controles de lectura permanente, etcétera. Eso le han requerido bastante tiempo también. Luego hay una cosa desde el punto de vista administrativo que quería llamar la atención porque yo tampoco sabía. Es que aquí se obtienen, digamos, ahí dice 8 UC, o sea, 8 unidades crédito, si mal no estoy interpretando, pero aquí dice 8 UC, me imagino que es unidades crédito. La unidad es. Entonces, fíjense, cuando eso lo comparan con otras clasificaciones internacionales, ahí tienen la traducción. Esto que aquí llaman 8 UC es equivalente en otro tipo de clasificación académica a 6 CLAR. Por supuesto, cualquiera de ustedes podría preguntarme qué es un CLAR. Y yo le diría, bueno, vamos a preguntárselo al profesor Javier Seoane, que es el responsable del doctorado, porque eso, digamos, ya es más técnica académica administrativa, de la cual yo no estoy al día precisamente, pero sí sé
que eso significa que este diploma que van a obtener en el curso pasado o en el curso que vengan, etcétera, tiene una equivalencia internacional de 6 CLAR y de 10 STS. Igualito, no sé exactamente, pero lo que una vez me dijo el profesor Seoane, que son distintas clasificaciones académico-administrativas internacionales. Entonces eso es importante, me parece, como un dato para que todos lo tengamos en cuenta, de que estamos en un proceso de formación rigurosa, de formación que está buscando crear especialistas. Además, hay 2 condiciones en relación a este curso, porque después voy a hablar de la otra línea, que aunque excepto Jean-Franc, los demás no han participado, pero es bueno que conozcan estas cosas. Es lo siguiente, que, por ejemplo, una de las cosas que cada vez más van a requerir, no solamente en Venezuela, sino en los países distintos donde ustedes están, en Bélgica, en Portugal, en Brasil, en Estados Unidos, es que van a buscar, como ya lo están haciendo, van a necesitar especialistas en religión, desde cada área, en sociología de la religión, psicología de la religión, etcétera. Es decir, que va a darle un perfil todavía más específico a su propia profesión, el perfil de dominar el fenómeno religioso. Otro tema adicional es que también con la diversidad étnica, la búsqueda de la diversidad, el respeto a la diversidad, etcétera, los principales elementos en muchas relaciones interétnicas son las características religiosas de las etnias participantes. Y a ustedes les va a dar posibilidad de ir comprendiendo e ir participando. Digamos, es como ir adquiriendo una especialización de oficio al oficio que ya ustedes tienen. Todos ustedes son graduados universitarios. Y lo que se va haciendo con esto es tener algo adicional, que es una especialización que puede servir para entender las civilizaciones, puede servir para entender lo étnico y puede servir también para entender lo propiamente religioso. Esa es una de las cosas que nosotros queremos, que haya personas que se vayan especializando, además de su propio oficio, en el campo religioso mundial y lo van a ir uniendo. Se lo pueden unir con el arte, porque el arte religioso, bueno, ya ustedes van a ver que eso va a tener muchísimo auge, porque cuando nosotros incursionamos en el 94, que fue cuando nosotros mismos creamos el concepto del el campo religioso mundial, bueno, era en el 94 y medio avisorábamos estas cosas que hoy están vigentes y que van a estar cada vez más desarrollando. Entonces, bueno, este es el libro para este semestre y que es el de Antropología de lo Sagrado. Y ya también, por supuesto, el otro semestre, porque aquí planificamos con 5 o 6 años de anticipación, va a ser este de precisamente Juan Martín Velasco, el mismo que estudiaron en mística. Bueno, este es el último volumen que él hizo, digamos, la última actualización de un libro muy famoso, ya usado desde los años 80, pero que él lo actualizó en el 2000. Y bueno, es casi el doble o un poco más del doble. Por ejemplo, yo lo usé en el 82, lo usé mucho tiempo, ¿no? Lo usaba la expresión del 82, era la mitad de esto. Y esto es un libro, pero son claves, son clásicos. Porque aquí, para decirlo en términos gastronómicos para aquellos que no son vegetarianos, sino que les encanta la carne, incluyendo cochino como a mí, es que aquí no vendemos chocosuela, sino puro lomito. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo siempre grande. Eso es en relación a esa. La otra línea docente, antes de hablar de la tercera, que fue el que le dije que le iba a dar la primicia a ustedes aquí, y al terminar de hablar la tercera, abrimos los micrófonos. La segunda línea, que también hemos venido trabajando, bueno, la trabajamos paralelamente en la Escuela de Filosofía desde los 90 y después
lo comenzamos a hacer en el doctorado, ya a nivel doctorado, desde el 2000. Tuvimos desde el 2000 hasta el 2008, porque yo me empecé a despedir en el 8 porque yo me jubilé en el 2010 y uno creía, fantasía de uno, no, yo me jubilo y me dedico nada más a la investigación. Bueno, aquí estoy igualito y además ya si de aquí no me salgo porque de verdad que dar clases a uno le gusta la discusión, pues la discusión universitaria alimenta mucho el espíritu. Esa es la línea de sociología de la historia de las religiones, porque sociología es una de las primeras líneas, por supuesto, por defecto profesional de uno, de SISCUBE, y entonces dentro de sociología hay muchas cosas, y en este caso nosotros, una de las que estamos trabajando, porque hay varias, es sociología de la historia de las civilizaciones, que antes nosotros la habíamos planteado a 5 semestres, que así la dimos aquí, pero ya hoy en día hicimos un diseño de 10 semestres, pero que es pero además la dividimos para hacer una especial en tal caso que existan personas, de hacer una que fuera sobre sociohistoria de Hispanoamérica o América Latina, el nombre que queramos. Eso es, bueno, ahí, entre otras cosas, una de las limitaciones que tenemos, no hemos conseguido los libros en PDF y eso dificultaría en parte, pero es una también que ya utilizaba, ya ahí habíamos, digamos, son por ejemplo 16 tomos que tenemos para distintas cosas, 3 grandes colecciones que se hicieron aquí en América. Una es la célebre que dirigió el profesor Carrera Damas, de 9 tomos sobre historia de América Latina, pero está una que no es una colección grande, pero son 3 tomos, pero muy importante porque habla de como 2 grandes cosas de América Latina, y así fue planteado. Esto es un esquema mexicano, estos 3 tomos los trabajamos, y hay otro que es de 5 tomos, pero es algo ya aún más interesante porque incluye las civilizaciones, incluye la identidad, las etnias, etcétera. También publicado por el siglo XXI, que es una colección, son 5 tomas, es una maravilla, porque es algo así como cómo se ha construido a lo largo, por lo menos de Grecia hacia acá, en distintos lugares, incluyendo mucho trabajo sobre América, cómo se ha construido lo uno y lo otro, el prójimo y el extraño. Es decir, por ejemplo, uno de los capítulos, ¿qué pensaban los aztecas de los chichimecas? ¿Y qué pensaban los chichimecas de los aztecas? Bueno, todo con fuente. No es novela, sino con fuente histórica. Los chichimecas hacían tal cosa y tal cosa los aztecas. Es decir, ¿cómo no existe una unidad indígena? Eso nada más será en filosofía. Uno puede hablar de lo indígena, pero eso no es histórico. Muchísimos grupos. Entonces, ¿cómo se veían los grupos entre sí? Bueno, pero son 5 tomos para algo ya aparte, que no sería esta línea de sociología de la historia, sino ya sociología de la historia de América Latina o Iberoamérica, porque ahí habrá una discusión en su momento. Entonces, ya aquí en esta línea, como sucede con el otro seminario, ya hemos estado un año, hemos visto la obra de Elio Yaguaribe, que fueron 2 semestres, que concluye afortunadamente y de buena manera y con muy buenos resultados este semestre. Resulta que esos 2 tomos de Elio Yaguaribe fue un trabajo que le encomendó la UNESCO para que actualizara esta obra clásica de la sociología de la historia, que es Historia de la Cultura de Alfred Weber. Y este es un volumen de los años 60, de los años exactamente, no, este es del 76, pero resulta que yo tenía este libro, pero en esta visión, en esta versión, que es de los 60, eso me lo regaló un tío abuelo mío, y fíjense, a lo mejor no lo ven ahí, pero todos lo saben, cuando yo tuve este libro en mi mano en 1971, porque yo siempre le pongo la fecha. Y fue con este libro que yo lo trabajé
en el doctorado aquí en Ciencias Sociales en 3 ocasiones, y ahora voy a actualizarlo un poco con este, pero es para que vean también lo que son, para, ya que ustedes también han visto a Jung, lo que son algunas fijaciones. En el año 71, mi tío abuelo me regaló esto, yo lo empecé a leer, pero claro, no lo comprendía mucho, pero después resulta que lo utilicé para que vean la actualización de este libro. Lo utilicé como el libro básico mío para trabajar aquí en el doctorado. Es decir, hay cosas para utilizar la sabiduría de Jung que uno va teniendo en el tiempo como pulsiones que lo llevan a una cosa, lo llevan a la otra, etcétera, y poco a poco uno va descubriendo su camino. Entonces yo le debo mucho a muchas personas que me fueron ayudando poco a poco, y entonces ahora uno quiere también ayudar a quienes sientan esto es una pulsión, vamos, creo que pudiera llamarse así, hacia la historia, así como hay una pulsión hacia lo religioso. Entonces, este semestre vamos a trabajar entonces al clásico de Weber, que es este, y para el otro, es decir, para el segundo de este año, aquí está, Huntington, El choque de civilizaciones, un libro ya para mí, por supuesto, clásico, sacado en los 90. Y yo me acuerdo que yo, una vez que fui a Estados Unidos, que me invitaron a dar una conferencia, la persona que me invitó a dar la conferencia, pero muy cortés y todo, y yo le hablé de Huntington, y eso fue como en el 2002, y entonces esa persona me decía, oh, ya Huntington está pasado de moda. Por supuesto, yo no iba a opinar de nada porque una opinión tampoco fundamentada, porque yo estaba dando Huntington en el doctorado y comprendía la importancia y las discusiones eran riquísimas, y según esa persona, Huntington ya no era importante. Bueno, esas son las dos presentaciones que quería decirle de la línea que ya la tenemos diseñada por lo menos para los primeros 4 años. Bueno, en el caso de religión, mucho más, ya diseñada, porque no dependerá de las personas que quieran hacerlo. De todas formas, no es obligado, porque tampoco es como una esclavitud, no. Uno la va a dictar y se va inscribiendo como el que quiera, ¿no? Pero creo que es una forma de decir, como afortunadamente van a quedar grabadas, después alguien, digamos, ojalá muchísima gente pudiera acceder a esto, a estas cosas, que una de las cosas que me motiva es que ahora puedo dejarlas grabadas y quitarme esa preocupación de que uno a veces cree que hay que transmitir las cosas. Se graban y después verá si hay alguien interesado, quizás le llegue. Es que esas son ya las dos que están perfiladas. Ahora vamos a comenzar, y aquí sí viene lo que les había anunciado. Es un proyecto que ya se está haciendo, pero todavía no ha sido ni concluido en la parte del diseño, y por supuesto no ha sido ya discutido y aceptado por las instancias. Digamos, estamos en ese proceso, esperamos tenerlo listo quizás en 15 días. Se trata de un proyecto que surgió inicialmente por conversaciones que tuvimos el profesor Javier Seoane, director del doctorado en Ciencias Sociales, y mi persona, que empezamos a ver de la necesidad de pensar a Venezuela, o de investigar a Venezuela, o de hacer un curso de posgrado sobre Venezuela. Pero no solamente como historia de Venezuela, sino fuimos adelantando los criterios que él tenía, los míos, etcétera. Y finalmente él me dijo, al final, mira, Enrique, encárgate tú, porque, digamos, él tiene mucho trabajo porque es coordinador del doctorado y de la maestría, etcétera. De todas formas, él va a participar porque esto que voy a anunciarle, vamos a presentar la posibilidad de un curso de perfeccionamiento profesional. Fíjense que ya no es un curso de ampliación, es perfeccionamiento profesional, que igualmente cualquiera de los que está aquí puede tomarlo, porque todos son egresados universitarios. Duraría 20 sesiones. Nosotros vamos a tener 14 sesiones esta materia,
la que hoy comenzamos, o sea, la que sería la antropología de lo sagrado, la otra serían 20 sesiones, o sea, 4 o 6 más en este caso. Pero como hemos tenido 16, sería 4 más de las que tuvimos este semestre, a 3 horas también, para completar 60. O sea, el curso dura en la práctica un semestre, un poquitico más o 2 semanas más. ¿Cómo lo hemos llamado? Pensar la venezolanidad, tejer la red, hacer cada uno su cebucán, hacer el cebucán nuestro. Es decir, ¿qué estamos planteando aquí? Primero, es pensar la venezolanidad. No es un curso sobre qué es lo venezolano. No. Eso lo irá dilucidando cada quien en la experiencia de la discusión. Porque no venimos a priori diciendo esto es lo venezolano, no. Lo que hacemos es la pregunta. Cada quien se hará las preguntas, ¿qué es lo venezolano? Cada quien buscará, porque se trata de pensar la venezolanidad. O sea, ¿qué es lo venezolano? Por ejemplo, con todo lo que los cuentos y las historias que cada uno de nosotros tenemos de la diáspora de Venezuela en el mundo. Y entonces te dicen, bueno, por supuesto que está la parte negativa que han señalado mucho, pero también la parte positiva. No, pero es que los venezolanos son de tal manera o de tal otra, y los médicos venezolanos hacen tal cosa, y además que el venezolano al final resuelve, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo pensar? Pensar la venezolanidad, la idea gráfica, y que además es teórica, primero es teórica y después lo hacemos gráfico, es que la venezolanidad, al igual que cualquier historicidad, se hace a través de hilos. Hay distintos hilos conductuales, no uno solo, no uno solo. Entonces se trata, porque vamos a ser 6 profesores, donde van a tener varias conferencias, donde cada uno va a decir, bueno, yo me voy con este hilo. Y entonces, y con ese hilo irá armando su cebucán, o con los 2 hilos. ¿Cuáles son esos hilos? Varios. Hasta ahora tenemos pensado, van a ser 6 profesores, está el profesor Javier Seoane, que nos va a dar a nosotros, a ilustrar una conferencia acerca de una de las cosas que él ha estudiado bastante, que son los ensayistas venezolanos que hablan sobre lo que es Venezuela. Sí, tienes a Arturo Uslar Pietri, tienes a Vallenilla Lanz, tienes a Augusto Mijares, a Briceño Iragorri, etcétera, muchos pensadores venezolanos que han pensado sobre qué es lo venezolano. Él nos va a ilustrar con una conferencia. Luego vamos a tener a la profesora Moray Bativisa y Pozo, que es profesora titular del Pedagógico de Caracas, que ella, desde su experiencia de investigación, va a tocar un tópico bien interesante sobre la religiosidad popular, especialmente el impacto de la mariología. Porque aquí la profesora tiene muchísima experiencia en trabajo de campo aquí en Venezuela y va a dictarnos 2 conferencias. Ella está armando su trabajo. Luego también vamos a tener un profesor que es doctorando en el doctorado de Ciencias Sociales, pero está viviendo fuera del país y está trabajando desde hace tiempo porque él también fue jefe cuando yo me jubilé de la UCB. Él es profesor, era profesor de filosofía, él quedó responsable de esa cátedra de pensamiento latinoamericano, por lo tanto tiene mucha experiencia dentro de ese tema, pero él va a trabajar, nos va a dar 2 conferencias sobre la diáspora, pensar la diáspora, porque es pensar con números y todo, porque maneja números, tantos, etcétera, pero además pensar qué significa la diáspora para la Venezuela que debemos construir. Nos va a dictar 2. Hay otra profesora que es doctora en el doctorado de América Latina y el Caribe, que fue dictado en el Pedagógico de Caracas. Una vez fue alumna mía cuando yo dictaba clases allá. Ella está en Estados Unidos, ella es profesora
dedicación exclusiva jubilada de la Simón Bolívar, y es especialista en el área de lengua y de literatura popular tradicional. Por ejemplo, hay que ver qué significa desde el punto de vista de la conciencia y la construcción del etos venezolano los personajes de Tío Tigre y Tío Conejo. Es sorpresivo. Eso es sorpresivo. Eso es una cosa clave, por ejemplo. Y así ella es especialista en esa área. Tiene algunos materiales, porque ella también es investigadora asociada en CISCUBE, por supuesto, al igual que la profesora Moraiva, quien además es la directora de investigación, y el profesor Gabriel, que es el profesor Gabriel Morales, también es investigador asociado del CISCUBE. En el caso entonces, la profesora tendrá dos conferencias, una sobre la importancia de la lengua española para nosotros y la otra es sobre una introducción a, no sé cómo lo terminará haciendo, si es sobre los personajes o una visión general, porque ella ha dictado eso durante mucho tiempo en los posgrados de la Simón Bolívar. Entonces, imagínense, resumir eso para dos conferencias simplemente será un pequeño toque. Y también tendremos la presencia de una persona que es médico, graduado de la Universidad Central, con posgrados en Administración de Gerencia de la Salud, que fue investigadora en el CENDES, ahí en la UCB, y que fue creadora, fue, digamos, parte de, co-creada, co-creadora de un libro acerca de lo que fue en su momento todo lo concerniente al proyecto de Barrio Adentro, en los cuales, entre otras cosas, demostró que era falso, que era un fraude, etcétera, etcétera, y por esa razón tuvo que exiliarse. Pero ella nos va a dictar dos conferencias acerca de pensar salud y venezolanidad, porque entonces hay unos aportes médicos, algunas cosas que se hicieron en Venezuela novedosísimas para el siglo XX, incluso que aún hoy son reconocidas a nivel mundial. Y también tiene una reflexión sobre cuál es el papel de los médicos ante las otras estructuras médicas que se han encontrado en el exterior, cosas que nos van a ir dando hilos, porque ¿qué sucede? Aquí vamos a encontrar hilos. Por supuesto, hay varios hilos, porque esto estamos hablando de los 5 invitados, porque yo sería, digamos, uno de los que va a tener algunos de los hilos, porque entonces uno tendrá el hilo histórico, el hilo étnico, el hilo cultural, etcétera, cosas que iremos tejiendo. De todas formas, estamos preparándolo, consideramos que sobre todo, por lo que ya sabemos que está, digamos, el país que tenemos, es que hay dos países, los que estamos adentro y los que están afuera. ¿Cómo se van a unir ahora? ¿De qué manera? ¿Qué está resultando? Ahí hay algo entre los cuales yo voy a recomendar en su momento algunas de las conferencias que hice para el Simón Bolívar, hará como 4 o 5 años, que es la tesis que yo manejo de que se está dando en Venezuela. Estamos en proceso de una reconfiguración étnica. Y eso es un concepto antropológico muy grueso, muy fuerte, porque es repensar qué es lo que vamos a hacer nosotros como país de aquí en adelante. Eso implica muchísimas cosas. Por supuesto, esto será entonces una materia de abreboca. Vamos a ver, o sea, una materia, estamos hablando de un curso, abre boca a ver qué resulta. Pero las aspiraciones nuestras es hacer algo todavía mayor. Incluso el profesor Giovanni me ha indicado que sí, que estaríamos de acuerdo en hacer algo mayor todavía, no solamente un curso, pero vamos a comenzar con esta experiencia que además nos va a nutrir mucho a nosotros los mismos profesores. Entonces, esa era la tercera cosa que quería anunciarles aquí. Ahora bien, a diferencia de lo que hemos hecho en las clases anteriores, ahora ustedes no tienen solo que expresarse por el chat, sino pueden tomar la palabra para comentar cualquiera de estas cosas, comentar lo del semestre,
la metódica utilizada, cualquier cosa que ustedes consideren importante. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, entonces comenten por chat si no quieren hablar, que ahora están tímidos. Buenas tardes, no sé si escucha, estoy con el celular porque he tenido restricciones de internet. ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, Perfecto. saludos. Bueno, ante todo, darle las gracias a usted y a todo el grupo por esta interesantísima experiencia de psicología de lo sagrado. Y una de las cosas que para mí fue muy, muy valiosa y en casi en todos los aspectos en donde hacía énfasis es esa metodología de recuperar la rigurosidad de la investigación, la rigurosidad de lo que uno escribe, de lo que uno lee, porque muchas veces se está prestando en el término general, no, yo escuché, yo dije, pero muchas veces la gente habla de temas delicados con esa misma informalidad. Entonces, esa disciplina, rescatar la rigurosidad de la investigación, de la lectura, de la referencia, para mí fue muy valiosa y es uno de los pilares. Obviamente, todo el camino que hicimos me gustó muchísimo y bueno, en mi trabajo final lo coloco, me sentí un poco a lo estilo Indiana Jones, porque si Indiana Jones buscaba ahí en otros países, en África y todo, uno que está en los contextos muchas veces del barrio del sur, donde está el colegio de Scalabrini, el cual tengo que ir, te topas con situaciones parecidas y entonces que tienes que tener un bagaje profundo para poder entender esas realidades y tratar de ver por qué las cosas son así. Entonces, bueno, quería agradecer por esta experiencia y porque también el material seleccionado sirvió para cuestionar, porque es verdad, uno leía el material, pero pasaba toda la semana viendo y leía una película y después pensando, oye, lo que dice la radio, oye, pero mira, esto tiene que ver con lo que decía Jung y en la realidad. Entonces terminó siendo un ejercicio permanente de estudio. Así que muchísimas gracias, profesor, y saludos a todos que desde la distancia los conocí en 2 dimensiones. Esperemos vernos en algún momento en 3 dimensiones. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, porque yo conozco la seriedad de tu trabajo. Además, trabajas con los sectores populares en Valencia, porque la orden a la cual con la cual estás tú vinculada, que es la de los Scalabrini, es una orden creada por la Iglesia ya, si mal no recuerdo, a finales del 19, para acompañar a los migrantes, inicialmente a los migrantes italianos, pero después se transformó en una organización especializada de la Iglesia para acompañar a los migrantes de cualquier nacionalidad y en cualquier lugar del mundo. Entonces es una orden muy respetada, que además tiene una revista sobre las migraciones y los migrantes, que es considerada en el ámbito académico como la principal revista. Incluso una persona, también una persona muy amiga mía, pero de esas personas que son ateas, entonces les cuesta hablar bien de la iglesia o cualquier cosa que se le aparezca. Entonces me decía, no, esta revista es muy buena, etcétera, etcétera. Yo, qué bueno, excelente. Entonces cuando yo la veo y busco quiénes son los editores, entonces digo, oye, pero qué bueno que además que te guste una revista que hace la iglesia. ¿Cómo que es una revista? Esa no la hace la iglesia. Le digo, mira, ven acá. Aquí aparece que es la orden de los Scalabrini. Así que, pero bueno, eso de manera muy simpática, hablando entre nosotros, por la revista es muy buena, muy buena. Entonces eso es, Fernando, precisamente el mensaje que hemos querido dar siempre y aquí con mucho más sentido y además inevitable, es la rigurosidad. Debemos formarnos como si estuviéramos en el primer mundo, porque bueno, yo puedo decir que de pronto se va la luz y etcétera, sí está bien, pero eso no es excusa para que nosotros bajemos el nivel de exigencia, y lo vamos a seguir haciendo, porque precisamente
Recuerden cuando hablamos de la diferencia entre un técnico, un diletante y un intelectual. Nosotros aspiramos a ser intelectuales, es decir, a ser rigurosos. Y por supuesto, manejamos libros que pueden ser considerados clásicos, de tal forma que haya una formación rigurosa básica, porque en cualquier rama de las universidades, una de las cosas que siempre uno tiene que conocer son los pioneros o los clásicos en su área. Después buscas otros libros como para estar actualizado, pero si manejas los clásicos primero. Y eso es lo que estamos intentando hacer con las limitaciones nuestras, o modestamente, pero eso es lo que queremos. Así que me alegra mucho y muchísimas gracias por esa opinión. Seguimos. Mira, ¿a cuál Mari que estás pidiendo con otro? A Mari Gloria, porque no se puede comunicar. Ok, aquí estamos. Me tienen nervioso que no quieren hablar. Pero bueno, porque también ustedes saben que uno ya se me quitó la timidez para hablar por micrófono. Entonces, si hacen alguna pregunta, entonces desarrollo otra cosa. Digo, a partir de la pregunta que ustedes hagan. Sí, bueno, saludos a todos. Yo no tengo una pregunta, yo voy a seguir a Fernando ya que Fernando empezó y abrió la puerta. Y también muy agradecida y sigo a Fernando en lo de la rigurosidad, pero provengo de otra experiencia porque yo estoy afuera del país, afuera de Venezuela, y lo profesional me ha llevado a querer aprender a escuchar mejor, ¿no? Y vengo familiarmente de un grupo familiar en el que coleccionamos religiones, ¿no? Entonces hay mucha experiencia religiosa y hay mucho que pensar, porque todos hablamos de perdón, pero lo que uno llama perdón no es lo mismo que lo que otro llama perdón. Y ahí es donde entra la rigurosidad. Sin una rigurosidad en el fundamento, no puede uno desarrollar la propia, no creencia, no lo que los demás le están aportando a uno, que son 8 cosas diferentes, y entonces mezclar todo eso en una licuadora y hacer para que todos tengan razón, una conclusión, así no funciona. Para uno poder saber lo que uno piensa, tiene que pensar. ¿Y de dónde arranca uno para pensar? Bueno, de lo riguroso, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo de todo lo que uno escucha, qué es lo que es verdad? Y arrancar de ahí. Y de todas maneras, no va a ser una verdad absoluta tampoco, uno sabe eso. Pero sirve mejor para poder escuchar al otro. Entonces, no es nada más escuchar para enterarse, sino también, bueno, en la profesión a uno le ha tocado tener también que escuchar para aportar. Y sí, la rigurosidad es el fundamento. En la raíz, además, como yo lo llamo el fundamento, en la raíz es donde nos ayudamos. Y a veces es sano volver a la raíz para saber en verdad en qué estamos de acuerdo. Y en este tema de la religión, yo creo que en la raíz, en el origen, llamo yo raíz, en el origen de los conceptos, hay más chance de llegar a contestarse uno las preguntas. Yo no aspiro a responderme todas las preguntas, pero creo que me acerco más a una buena respuesta buscando en la raíz, no en ni en las flores. Hay muchísimos conceptos, como por ejemplo, voy a mencionar uno que a mí en este momento estoy tratando de entender un poco mejor, la luz.
en todas las religiones hay una importancia por la luz, pero lo que unos llaman luz es fuego, lo que otros llaman luz es iluminación, lo que otros, eso es, a mí me sorprende, me da mucha curiosidad, y cuando escucho al otro que pide, es que no veo por dónde estoy metido en un túnel, luz, entonces bueno, psicología de lo sagrado y riguroso era impelable. Sí, ¿no? Y seguiré buscando, seguiré buscando aproximarme a las respuestas, ¿no? Satisfactorias. Claro, bueno, en eso estamos todos. Ahora fíjate, una cuestión que dijiste al principio, que es sumamente interesante, que no se trata, si están 8 personas, cada uno dice algo y tú agarras, los mezclas y ahí sale algo, algo potable. Eso es un defecto que, por lo menos en ciencias de la religión, se llama el concordismo. El concordismo es tratar de hacer que las cosas concuerden porque supuestamente eso es lo mejor. Entonces forza los conceptos. Y por eso tienes toda razón, hay que comprender la raíz. Es decir, hay que comprender cómo se constituye o cómo se construyen, en este caso, las principales religiones, cómo se construyen a sí mismos, cómo se explican, y entonces después las comparas y te das cuenta que algunas son no comparables, porque lo que piensan es absolutamente incompatible con otras. Es decir, no son comparables. Es, por ejemplo, cuando a veces se utiliza, que no, el catolicismo, dicho por católicos, el catolicismo y el budismo comparten la idea de la misericordia. Entonces, tú dices, no es cierto. No, pero si el budismo habla de misericordia y el catolicismo también. Entonces, uno tiene que hablar, mira, cuáles son los fundamentos, la estructura del budismo y del catolicismo, y te vas a dar cuenta que el concepto de misericordia en uno no tiene nada que ver con el otro. Para bien o para mal, cada quien escogerá el que más le interese, pero que no tiene nada que ver. Y eso es lo importante. Eso que tú señalas es lo importante. Es decir, conocer las cosas. Y conocer las cosas racionalmente, porque también a veces las personas no son responsables en lo que dicen. Si hay la libertad de expresión, claro, es lógico que haya bastante libertad de expresión, pero a veces la gente usa esa libertad sin responsabilidad. Es decir, puede dar un concepto equivocado, lo dice públicamente, dañando la capacidad de comprensión de los demás. Y eso no es correcto. Digamos, no es responsable. Uno tiene que tratar de ver cómo es la raíz, eso que tú llamas la raíz, eso es correcto. La raíz de las cosas y poder llegar en un determinado momento a decir, mira, no comparto esto, pues no lo puedo compartir. No es que no lo entienda, lo entiendo y como lo entiendo, no lo comparto. Pues la gente dice, no, lo pague, no lo entiendes. No, lo entiendo perfectamente y no lo comparto. No lo comparto. Por ejemplo, para hablar de cosas que yo no comparto, si alguien me dice, no, porque es que en mi país es legal casarse con una niña de 9 años. Pues mira, en tu país podrá hacer eso legal, pero yo lo rechazo. No, porque es que eso es otra cosa, porque es la cultura. Sí, pero a lo mejor podrá ser tu cultura, pero yo lo rechazo. Yo lo rechazo. Es que no me entiendes. No, sí te entiendo y como te entiendo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque eso me parece a mí un delito. No, porque es que tú no eres, digamos, compasivo o qué sé yo, tú no eres, tú eres cerrado. Bueno, mira, para mí un menor de edad es intocable. Y que una niña de 9 años se pueda casar, no, eso es una cosa, eso es un delito. Eso es algo inmoral. Ah, bueno, que tú tienes una moral, sí, tenemos moralidad. Entonces tú puedes llegar al decir, bueno, sí, mira, tu concepción moral es totalmente contraria a la mía. Eso es la realidad. Entonces, bueno, ya por lo menos sabemos que hay diferencias en ese punto irreconciliable. Y nosotros tenemos, porque además la realidad es así, tenemos que acostumbrarnos a que hay diferencias que puedes discutir y quizás llegar a un arreglo, pero hay otras diferencias que son irreconciliables. Pero ahí también tienes que conocer mejor tu cultura, porque el concepto de derecho humano, porque es válido para todo, surge como su raíz teórica fundamental es en el cristianismo. Digamos, fácilmente se pudiera demostrar si eso fuese el caso para una discusión o para una conversación. Pero es ahí.
Entonces, el derecho humano en otras sociedades es distinto. Es decir, no existe el derecho humano universal en muchísimas sociedades. Entonces, cuando uno lo comprende, entonces te das cuenta, mira, con este grupo o con esta sociedad en concreto, no vamos a llegar a acuerdo porque el concepto de derecho humano que nosotros manejamos, que es universal, no es válido. No es válido para ellos. Por ejemplo, una sociedad de castas en la India que están establecidos, estas son las castas más importantes y los otros son intocables porque son seres humanos inferiores de acuerdo a su religión. ¿Está bien? Estoy de acuerdo a tu religión, pero yo estoy en desacuerdo y de pronto te das cuenta tú que estás en desacuerdo porque las sociedades han creado sus principios morales basados en las grandes religiones tradicionales que las conformaron. Y cuando digo grande, también me refiero a una comunidad indígena que tiene una que sea pequeña desde el punto de vista del número, pero es grande porque dio origen a esa sociedad. Entonces, toda la sociedad tiene su sentido de las religiones. Eso es ya una premisa dentro de ciencias de la religión. Entonces, en la medida que uno va estudiando las raíces, primero de la religión que cada quien practica, si es que practica alguna, pero también en visiones comparadas, las religiones, los demás, entonces llegas a mejor comprender el mundo y mejor comprender cuál es el futuro del mundo. Porque también hay gente que vive con un futuro que se ha construido o con una idea de futuro que no obedece a una necesidad histórica realmente, ni a un conocimiento histórico, sino que tú te imaginas que el otro es así o que es de tal manera. No, no. Mucho menos cuando lo que uno observa es que estamos, como decía Huntington, en una lucha de civilizaciones, que cada vez empieza a estar como más clara. Entonces uno va a andar por ahí como flotando, y dice, no, todos somos iguales. Bueno, resulta que el mismo hecho que tú digas que todos somos iguales, ya indica que tú te estás basando en una idea cristiana, aunque no te guste. Es como cuando la gente dice Dios Padre. Sí, pero es que Dios Padre no es todo el mundo. Cuando dices Dios Padre, realmente estás hablando desde el cristianismo. Porque antes del cristianismo no había un Dios Padre, sino en todo caso un Dios creador. Y ser creador es distinto. Un Dios creador es distinto a ser un Dios Padre. Claro, tú puedes tener un Dios Padre creador, pero tú puedes tener un Dios creador que no es Padre, como era antes del cristianismo. Y con esto no estamos diciendo si este es bueno o es malo, no, sino es un dato histórico. Entonces la gente a veces mezcla cosas y no se da cuenta. Algo que sucede en otras áreas, que cuando hablaba ahorita de lo que es cómo se construye el otro, que son las relaciones interétnicas. Resulta que en Venezuela la gente normal comienza, digamos, todo el mundo prácticamente, cree que todos somos venezolanos, digamos. Bueno, sí, todos somos venezolanos, nacimos en Venezuela o somos hijos de venezolanos. Pero somos a veces de distintas etnias. Y tú no sabes cuál etnia es la tuya hasta que te lo hacen saber los demás. Hasta que te lo hacen saber los demás. Y a veces te lo hacen saber de una manera ruda. De una manera ruda. Y tengo muchos casos, incluso familiares, que uno los advertía hasta que después descubrieron que el tambor verde mancha, como diría Platón. Platón Rodríguez, alguien que viene en Carúpano, por si acaso. Ahora se oye la voz, María. A ver, logré encontrar la cuestión. Bueno, que también tú te la pasabas haciendo meditaciones en silencio. Viste, que mi trabajo era en silencio, entonces tenía que empezar haciendo... Está exagerando. Ya. Pero ya que lo tengo abierto. Bueno, claro, es todo tuyo el micrófono. Oye, antes que se cierre. Mira, estoy de acuerdo con mis compañeros que han hablado, ¿no? De verdad que ha sido maravilloso. Y para mí, bueno, la verdad que ha sido bien difícil porque todo el año pasado y todo lo que va de este año, yo he estado con mi esposo en el hospital, bueno, ahorita está hospitalizado otra vez esta semana, entonces el trabajo para mí ha sido, o sea,
subadaptarme otra vez a escribir, ya que está cuando te enfrías, te enfrías. Yo espero que el otro, como tiene que ver con hilos, a lo mejor me va mejor. Ahí te vas a botar. Pero, ¿cómo se llama? Pero de verdad que te lo agradezco enormemente haberme invitado y yo haber entrado, haberme lanzado al agua, porque de verdad que es que uno lo vas dejando y no te das cuenta. Y la verdad que es impresionante la necesidad que hace, la necesidad de mantenerse al día, de retomar los temas que para uno eran importantes y por mil razones los vas dejando, ¿no? Entonces, de verdad que bueno, con el tema del trabajo, bueno, ya me lo corregirá y lo corregiré yo, pero no lo vayas a meter a publicar así como está porque no sé cómo manejar, no te digo que no sé manejar el ordenador pero bueno, ahí iremos mejorando con el tiempo. Bueno, y gracias miles. Oh, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. A quienes más están por aquí. Gianfran me tiene nervioso porque no ha querido hablar. Seguramente Andreina. No hablaba Andreina, Gianfran. Ajá. Bueno, voy yo. Bueno, y después por ahí tiene su opinión. Ajá, vamos con Gianfran. Bueno, este curso de apreciación ha sido muy nutritivo para mí. Como yo le comentaba al profesor, terminando el semestre pasado, el tema religioso me llamaba la atención, aunque nunca lo había abordado ni había profundizado en él. Entonces, bueno, para mí era como una experiencia nueva. Y bien me costó porque, bueno, por un lado, bueno, como lo que estoy diciendo, el tema del campo mundial religioso era desconocido y tampoco mi base de pregrado es la psicología. Entonces también era como otra dificultad para mí porque, bueno, algunos textos se me hacía muy difícil entenderlo en cuanto a su lenguaje, en cuanto a entender la categoría, los conceptos, a qué se refiere con ciertos términos. Pero como decía el profesor, bueno, aquí se da el omito, por eso es que me ha gustado. A pesar que, bueno, puede ser que a veces no concuerde con ciertas cosas, tenga otra postura, me ha sido muy enriquecedor y bueno, estoy pendiente, como le ha dicho el profesor privado, de continuar, porque sí me ha abierto el horizonte, me ha enseñado ciertas cosas que conocía o que ignoraba o que no la tenía en consideración. También me ayuda a nutrir mi propuesta de investigación de la maestría. Por ejemplo, yo quiero trabajar en la maestría lo que era el tema de la estética, que se me ha hecho como muy difícil, bueno, porque son muy pocas las electivas que aborda el tema del arte o la estética en el posgrado. Pero bueno, aquí ya vi como otra línea, otra rama. Yo le comentaba al profesor privado el tema de las regiones del cuerpo, aunque bueno, puede ser otra, pero bueno, he tratado como también de darle conexión con la propuesta personal particular de investigación. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto. Estoy pendiente con la tercera propuesta, porque bueno, ya estoy armando mi horario, espero que se dé. Sí, eso por cierto, lo que estamos proponiendo para este semestre es que sea los jueves a las 7 de la noche. Ah, perfecto. Sí, no, estoy pendiente de que se formalice a pedir los jueves libres. Ah, ok. Porque yo sé que las otras dos están, pues ya las tengo confirmadas. Sí, ya las otras dos no están y menos mal que tú te diste cuenta de que había un problema en el horario y rápidamente lo resolvimos. Pero sí, no, ya estamos andando y yo me siento muy, muy contento, pero bueno, no, sigue hablando. No, no, y bueno, aquí, bueno, con ganas de leer, seguir aprendiendo, seguir estudiando. Y bueno, Bueno, yo, de todas maneras, si quieren, coloco de una vez, digamos, hoy o mañana, el libro de Antropología de lo Sagrado, una vez ahí en el chat para que lo tengan todo. perfecto. Sí. Así me tengo en Semana Santa. Sí, no, exactamente, ya te conocemos. Ya, y seguramente lo tienes hoy y ya la semana que viene quieres entregar los dos primeros informes. Qué bueno, eso es bueno ser trabajado. Chévere. Pero entonces, ¿te gustó la experiencia? Y qué bueno, a mí también me gustó mucho la experiencia con ustedes. Entonces, bueno, ¿quieres agregar algo más?
No, no era eso, sería, creo que fui Ok, muy... está bien. Bueno, entonces, estamos abiertos si hay alguien más que quiera intervenir. Una Y si sola no, cosita. Sí, yo quisiera decir ajá. alguna cosa más que ahora que lo menciona, que no sé, a mí me parece me encanta la forma en que se hicieron las clases, pero siempre me pregunto si no sería posible que tú que tienes más o menos la idea global del negocio, hicieras como una introducción vamos a suponer, estamos hablando del éxtasis, no sé, hacer una introducción de lo que de lo que tú sabes de eso. Y luego entrarle a las preguntas, porque a veces, aunque son buenísimas las preguntas, pueden quedan cosas sueltas que entonces uno no sabe ni que no sabe que ni siquiera se enteró, pues vamos a decir, ¿no? De las cosas, porque es que como dice él, no es que tú, es que hay temas, o sea, yo pensé hacer un glosario, después dije, ay, no puedo, no tengo tiempo, porque de verdad hay millones de cosas que uno, ajá, o sea, estás como tienes que estar con el diccionario o buscando qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, a veces tú coges el término del diccionario, pero es esto y significa mucho más, ¿no? Entonces, hacer esa, o al principio o al final, o una apertura o un cierre global que englobe el tema, sería enriquecedor, creo yo. Enriquecedor. Bueno, excelente esa idea o esa proposición. Ahora fíjense la dificultad de esa proposición. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa, ya desde el punto de vista docente, porque lo que pasa es que uno tiene, así como ahí está el doctor Jay y el otro, es como que es el bueno y el malo. Esos dos, en este caso, no voy a decir que son el bueno y el malo, pero sí son dos distintos. Es mi papel como investigador y mi papel como docente. Entonces son dos papeles que a veces no se concilian totalmente. Digo yo, es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me interesa a mí para la formación de todos los que, en este caso de ustedes? Es acompañarlo en sus dudas. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuáles son sus dudas? A través de las preguntas, que incluso creo que voy a poner ya de todas maneras, ninguno de ustedes, porque esa espita la abrió Jean-Franc y después todos lo hicieron igualito, ninguno de ustedes hizo tres preguntas, sino que ponían en una pregunta, entonces escribían media página, no, porque tal cosa y tal cosa, y entonces es la primera, eran como 10 preguntas juntas. Ajá, entonces fíjense, ¿qué hice yo? Las tomé, chévere, no hay problema, pero fíjense todas las preguntas que uno responde, porque esas son los que van generando, digamos, las inquietudes, entonces uno los va acompañando. Y fíjense ustedes que normalmente siempre, lamentablemente no lo tuvimos desde el principio, pero solo a partir de la quinta sesión. Pero fíjense ustedes que aún siendo así, la sesión es 2 horas, 10 minutos. Es decir, que ya quedamos sin tiempo, pues, porque son en la práctica 3 horas de 45 y se hacen seguidas. Y que afortunadamente, bueno, se fue perfeccionando la metódica por la propia práctica. Uno mismo dijo, pero ven acá, esa pregunta yo mejor se las pido a ustedes, que además ustedes empezaron a rendir mucho, porque algunos de ustedes ya el mate estaba entregando la otra. Entonces, ¿qué ventaja tenía? Que yo iba incorporando las preguntas. Yo lo que hago es leer las preguntas de ustedes. Entonces, claro, mientras más a tiempo las tengo, más las reflexiono. Y entonces, de esa manera, trato yo de serle útil a ustedes, o sea, responder sus preguntas. Porque, ¿qué pasa? Cada uno de ustedes viene con una percepción determinada de los temas. Y lo que más me interesa es esa percepción. Para esa percepción, uno surfearla y poder decir, mira, esto va por ahí, sí, ahí está, aquí tienes razón, esta tal cosa, y te va sirviendo para que tú mismo vayas incorporando, que son insumos directos para tu casa de pensamiento, digamos. Porque cada una, las preguntas de ustedes son, mire, yo estoy construyendo mi casa del conocimiento y necesito todos ladrillos. Bueno,
le doy a esos ladrillos, pero por supuesto, es que el campo religioso mundial, les digo, yo he dado 44 o 46 asignaturas distintas. Esta es la primera. O sea, imagina, bueno, tuviste otra, que estaba también Moraiva, las que viste en la UCB, que ahora imagínate que eso está planteado que en algún momento repetirlo. Hay que ver lo que eso significa. Habla de las hierofanías. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que en algunos momentos había preguntas que yo le hubiera podido responder como una pildorita, pero hubiese lucido superficial y no suficiente para un pensamiento grueso, que es cuando yo le he dicho, mira, eso lo vemos después. Por ejemplo, el concepto de cuerpos. Ajá, entonces tú dices, bueno, tienes en Platón el cuerpo carnal y el alma, que se siente prisionera del cuerpo. Eso es en esa visión dualista. Pero cuando incorporas el cristianismo, entonces tienes cuerpo, alma y espíritu. Ajá, pero ¿y si es la religión náhuatl? 9 cuerpos. Y si es la visión del budismo esotérico a través de la sociedad teosófica, son 7 cuerpos. Entonces uno empieza, bueno, ajá, ¿cuál toma? O sea, entonces por eso, en la medida que se va complejizando, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Decirle, mira, ahí depende, ¿qué te gusta? Hay de 2. Es como que tú vas a una tienda, ¿cuántos cuerpos hay? Bueno, mira, dime cuál te gusta, hay de 2. Es como si fueras a comprarse una ropa. Bueno, hay de 2 piezas, hay de 3, hay de 7 y hay de 9, por ejemplo. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, ahí verán ustedes qué hacen. ¿Por qué? Porque para hacerlo seriamente, yo incluso tengo diseñado algo que nunca lo he podido hacer y espero en algún momento hacerlo con las religiones comparadas, que sería, bueno, después de este semestre con Antropología de lo Sagrado, viene el otro que es básico, que es el de la fenomenología, que es esta de Martín Velasco. Afortunadamente todo está en electrónico y no hay problema. Y después entraríamos en la reunión comparada, que podemos trabajar, digamos, si son 14 por semestre, trabaja 48 o trabaja por lo menos 32. No, pues sí, sí. No, trabaja 42 o sí, 42, 3 semestres. Y por lo menos 42 religiones. E ir haciendo un cuadro sinóptico. Porque eso nos va a ir llegando. Mira, cuáles son los cuerpos aquí, cuáles son, cómo se llaman los especialistas religiosos aquí, cómo se llaman los seres espirituales, cómo se llaman los seres de la naturaleza, etcétera. Y se va a dar. Y entonces, ¿cuál es lo que uno pudiera decir hasta ahorita, los sueños de uno? Entonces dices, ok, tú das eso y después das el de hierofanía para terminar de rellenar. Entonces, por supuesto, va a ser un cuadro gigantesco con una metodología, pero entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, imagínense todo lo que se puede hacer cada uno desde su propio interés, porque estamos hablando de un mapa construido a partir de la discusión y es un mapa donde va a intervenir, digamos, la visión de Jung, por ejemplo, etcétera, muchísimas cosas, porque Jung te está hablando, fíjense que cuando discutimos con Jung, yo le decía, no se olviden el concepto de naturaleza. Llegará un momento en que habrá que discutir el concepto de naturaleza, si la naturaleza es todo o la naturaleza es una parte de lo real, etcétera. Entonces eso va por ejemplo, yo tengo una visión de Jung, después además lo he trabajado por otras vías, etcétera, que por eso les insisto, el concepto de naturaleza, porque Jung lo que escribe en los libros, él lo escribe como científico, es decir, alguien que después gana dinero, digamos, por su consulta, o sea, que tiene que decir cosas que atraigan a la gente a la consulta, o sea, que no puede decir cosas que aparezcan como fuera más de lo normal. Pero Jung en otras áreas que habla mucho más claro, por eso es que además les he recomendado siempre, mire, que hay 4 vías de comprensión de lo religioso. Las ciencias positivas ateas sobre la religión, las ciencias positivas creyentes, que son las ciencias de la religión, las teologías y las religiones esotéricas. Pues son 4 áreas. 4 áreas. Entonces, Jung trabajó mucho, más todavía más de frente, más profundamente, pero en otro ámbito no académico,
trabajó las religiones esotéricas con una potencia de su pensamiento impresionante. Que por supuesto eso no lo podemos hablar hasta que tú se haya venido desarrollando más las temáticas, porque es la importancia muy grande de estas cosas. Entonces, por eso también es que lo que decidí es que, digamos, tomar en cuenta para el discurso, y por eso es que, bueno, durante los discursos no lo interrumpimos así, porque ya se supone que ustedes me han dado las preguntas, que es lo positivo. Entonces ya uno lo presenta como un producto elaborado que afortunadamente, como queda grabado, puede ser visto nuevamente, puede ser recomendado a otra gente o lo que sea. Entonces está ahí, porque, por ejemplo, para adelantar en antropología de lo sagrado, ya ahí es la relación de alguien que fue discípulo de Jung, porque Ries, que era cardenal, él fue, digamos, él estuvo, no discípulo de Jung, pero sí en la órbita del círculo de los eranos, o por lo menos de esa influencia. Entonces tiene una relación, por ejemplo, con los grandes matemáticos. Y otro de los que se escribe ahí con matemáticos, físicos y biólogos. Ahí vamos a encontrar el material, aparte de paleontólogo. Es decir, es una visión, pero densísima, en donde se nos va a abrir puentes para sopotoscientas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque todas las asignaturas para cada campo están planteadas como una amplitud de opciones. No para reducirlas, no, las van ampliando. En cualquier línea de las de docencia que yo tengo, tanto en la del campo religioso mundial como en el de la sociología de la historia o incluso lo que sería la sociología de la historia de América Latina o América o Iberoamérica. En cada una de esas es otra. Cada asignatura te abre todavía más opciones, porque cada uno es el que debe cerrar sus propias opciones en su propio pensamiento. Si la agarras entonces pensar eso y cómo te ayuda a ti en lo que tú estás elaborando, en tu camino de conocimiento que tú tienes. Entonces, muy difícil encontrar que haya una sola opción. Incluso que haya alternativa, que si supuestamente las alternativas son dos opciones, también es complicado. Normalmente hay muchas opciones. Hay muchas. Y entonces, y hay otras cosas, por ejemplo, que también simplemente lo señalo como recurso metódico, que no existía en los años 90, pero que hoy es una maravilla. Cuando nosotros sabemos, digamos, trabajar bien lo que es YouTube, ahí en algunas áreas, por ejemplo, en esta hay cosas, incluso 2 o 3 canales que marchan en paralelo y todos son adversarios. O sea, no es que son 3 que conducen al mismo punto, no, sino que prácticamente, pudiéramos decirlo, para resumirlo, que cada uno habla mal del otro, pero son grandes trabajos, grandes. Entonces tú dices al final, bueno, ¿qué hago? Bueno, porque son gente, eso sí, uno escoge, logra descubrir los canales de gente que son serias, que tienen trabajando eso, que te citan autores, no aquellos que dicen, bueno, yo hoy tuve un sueño, yo estaba volando y tal. No, esas cosas, por lo menos, a uno no le atrae. Entonces, por eso es que, digamos, uno lo ha intentado, pero es que las preguntas que ustedes hacen, que siempre son más estrés, mucho más, porque ustedes he hecho lo loco manzanita, claro, en las preguntas. Y entonces lo que hacen para que uno se descuide es que no ponen signo de interrogación, sino la primerita y todo lo demás es supuestamente para explicar la pregunta. No, eso es cada uno más preguntas. Ya hoy me divierte mucho porque además abren espitas bien interesantes. Así que no habrá reducción de posibilidades, sino más bien habrá cada vez más ampliación de opciones. Así que no tiene más remedio.
Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, si no hay nadie que quiera agregar algo, a pesar de que sea sorpresa, pues vamos a terminar más temprano, porque precisamente esto era la discusión final, un intercambio de lo que estamos haciendo, que yo particularmente me siento muy contento por la receptividad de ustedes, que me alegran mucho el día cada vez que recibo las preguntas, porque eso significa que están leyendo el material, que están interesados, y eso nos permite crecer a todos, porque yo crezco mucho a partir de sus preguntas, tanto que sus preguntas yo las archivo, ya están ahí archivadas, porque después uno las revisa, como me ha pasado en otras ocasiones, con otras técnicas, ahora aprovechando las técnicas a distancia, son muy útiles, son muy útiles. Y ahora, incluso, por ejemplo, con la posibilidad de ver los videos, que a lo mejor después yo veo este video y digo, uy, qué raro, qué locura, dije yo en este momento. Bueno, pero no, yo trato mucho de no decir locura. Si hubiese sido hace 20 años, hubiese dicho más de una locura, pero ahora no, ahora me hacen, ajá, Gianfran. Sí, que se me había pasado, porque yo estoy descargando los trabajos, bueno, también descargué su trabajo de grado, varios libros suyos, pero creo que hay trabajo de ascenso, pero el link ha caído. Ah, ok, ¿cuál de todos? Creo que era el último El va sobre titular, asociado, agregado. el ¿Ese de cuál? los CVS de problemas, creo que era ese. Ah, ese sí, ese es el de asociado. Ok, mándamelo en el chat y yo te los envío. Yo los tengo en digital. Sí, no, no hay problema. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Además, oye, para que otra persona también lo lea, pues no he jurado nada más. Aunque el jurado del titular, eso fue algo muy cómico, lo recuerdo con mucho cariño, porque el trabajo titular era en la Escuela de Filosofía, pero ustedes saben que en las universidades existe varios mecanismos para uno ascender, sobre todo cuando ya vas a ascender a agregado, asociado o titular. Uno es hacer un trabajo especial para eso. Y otro es que te hayan publicado artículos. Esos artículos tú los unes, le haces una especie de memoria y lo presentas como trabajo. Por ejemplo, el que más exigían que para hacer el trabajo por artículo, para el trabajo de ascenso, tenía que tener 5 artículos que en los 5 años que median entre asociado y titular, en los 5 años legales que hay de espacio, tú pudieras hacer 5 artículos arbitrados. En mi caso, como a mí me abrieron el concurso para instructor, como 10 años después que yo estaba en la universidad, 12 años, o sea, muy tarde, yo acumulé ese tiempo, yo lo tenía acumulado como antigüedad. Entonces, entre el trabajo de asociado y el de titular fueron 3 años y medio que me demoré. Es decir, 3 años y medio en el cual alguien pudiera, bueno, si se dan 5 años para hacer 5 artículos, en 3 años y medio de pronto hacerlo. Bueno, resulta que yo hice, como estaba desesperado por salir de toda esa parte administrativa, de asociado a titular, en 3 años y medio escribí en revistas arbitradas 20 artículos, 20. Es decir, 4 veces más de lo que pedían. Entonces, bueno, nombran al responsable que había estudiado conmigo, sociología, etcétera. Y también estaba de jurado una amiga mía que también había estudiado conmigo sociología y antropología. Y otro de los jurados es quien había sido mi tutor de doctor. O sea, estaba rodeado de sociólogos y antropólogos. Lo conocía desde los años 70 todos. Y lo que me decían es, mira, una de las cosas que nosotros venimos, Enrique, no solamente a corroborar que tú estás loco, pues ya lo sabemos, esa parte no hay misterio, pero es que ahora nosotros queremos ver cómo es que tú relacionas esos 20 artículos, porque esos 20 artículos allá hay de sociología, de cultura, de religión, etcétera. Entonces fue muy, muy divino, muy divina
esa discusión de titular, y entonces, bueno, ya pasé eso que a mí me fastidiaba, era hacer los ascensos. Sí, pero ese es el de asociado. El de titular es el que es 20 ensayos. De todas maneras, los dos los tengo, eso no hay problema. Entonces, bueno, si hay otra opinión, nuevamente les damos las gracias. Un gran abrazo a la distancia para todos. Gracias por habernos acompañado y espero que nos acompañen, nos sigan acompañando en algunos de estos en el futuro, porque de verdad que yo lo he disfrutado muchísimo. Además, en la Universidad Central, que es la que siempre he conocido, donde yo hice mi sociología, antropología, etcétera, y luego la maestría, el doctorado, es decir, y además soy jubilado de aquí mismo, y es algo que se respira, que es la libertad total. La libertad, y sobre todo en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, y sobre todo en la escuela que yo vengo, ahí era impensable imaginarse que hubiese un tema del cual uno no pudiera hablar. Es la libertad total, y eso siempre me ha llenado a mí el espíritu de gozo. Es la posibilidad de ejercer la libertad de pensamiento con todo lo que cada quien tenga a bien expresar. Así que muchísimas gracias por esta compañía, y como saben que soy católico, lo que le voy a decir es que Dios los siga bendiciendo a todos. Y los que son ateos no se preocupen, porque Dios no es ateo y de todas maneras los bendice. Amén, amén, amén. Chao. Chao, muchas gracias. Qué bueno. Chao. ¿Cómo